Los versículos 22 al 25 hablan de la institución de la Santa Cena. En medio de la Pascua, el Señor convierte una parte de la Pascua en la Santa Cena. Durante la Pascua se usaban varias copas, habían varios tipos de comida, entonces era una noche entera que se comía y tomaba, siempre había unas canciones, unas oraciones. Entonces el Señor toma aquí el pan, dice, y lo partió, primero lo bendijo, lo partió y les dio diciendo, tomad, eso es mi cuerpo. Y después tomó la copa, también da gracias y les dio a sus discípulos y bebieron de ella todos. Parece que Judas Iscariote salió entre el versículo 21 y el versículo 22. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de la Santa Cena, o como también la llamamos la Mesa del Señor. El pan que usamos en la Santa Cena tiene dos significados. Un significado encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 al 17. En este pasaje encontramos que el pan representa el cuerpo de Cristo, la comunión con el cuerpo de Cristo. El versículo siguiente dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando el pan está completo, este pan representa toda la iglesia reunida, no solamente en el lugar del local de la iglesia, sino la iglesia en toda la tierra. Es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero en 1 Corintios 11, el siguiente capítulo, el versículo 24 nos da otro significado y dice que este cuerpo es el cuerpo físico del Señor que fue partido por nosotros. Entonces, cuando el pan está entero, representa toda la iglesia, la comunión que tenemos como cuerpo de Cristo, y cuando se parte, es el símbolo del cuerpo físico del Señor que fue partido por nosotros. También la copa tiene dos significados. En 1 Corintios 10, versículo 16, encontramos que representa la comunión con la sangre de Cristo. Notan en 1 Corintios capítulo 10 siempre habla de la comunión, tanto con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero también con la sangre de Cristo. Ahí habla de la mesa del Señor. Nosotros estamos en una mesa, cuando uno está sentado en una mesa es una expresión de comunión. Pero el capítulo 11 lo llaman la cena del Señor. Entonces ahí encontramos que la copa representa el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un solo símbolo con dos significados, tanto el pan, pero también la copa. Seguimos con el capítulo 14, los versículos 26 al 31. Encontramos el anuncio de la negación de Pedro. El Señor aquí canta con los discípulos el himno. No dice un himno, sino el himno, porque era el último que se cantaba para cerrar la ceremonia, y los judíos habían fijado cuál era el himno que tenían que cantar, y después salieron al monte de los olivos. Me parece bonito un paseo después de la comida. Ya estaba oscuro y el Señor camina con sus discípulos. Ya era noche en este día, eran después de las 6, porque después de las 6 habían comido la Pascua. Entonces esta parte del día ya pertenecía, según los judíos, al día viernes. Entonces dice el Señor a sus discípulos: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Bien, los discípulos, especialmente Pedro, dice: eso es imposible. Pedro dice: no, aunque todos se escandalicen, yo no. Y así también los demás hablan de esto, pero Jesús dice: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. El Señor conocía la debilidad de sus discípulos, y aún así
los amaba. Aún así no los regañaba. Aún así tuvo paciencia de ellos. El Señor se preocupa aún en los últimos momentos de su vida, de sus discípulos, del bienestar de ellos. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía toda la razón de estar triste, de estar apagado, pensativo, pero aún así, en estos momentos, se preocupa por sus discípulos. Del versículo 32 al 42 encontramos la oración de Jesús en Getsemaní. El Señor pide a sus discípulos que se sentaran y Él se va, toma consigo 3 discípulos, los que siempre han tenido alguna posición especial entre los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y comienza a entristecerse y a angustiarse. Dice que mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Qué bonito es cuando uno está triste y tiene alguien que vela con uno, que lo hacemos en los velorios, acompañamos a las personas tristes, algunos se quedan toda la noche sentados al lado de los que lloran, de los que están tristes. Eso es una muestra realmente de amor y de consuelo. Así también los amigos de Job estaban sentados al lado de Job durante 7 días y no hablaron ni una sola palabra. El Señor esperaba que sus amigos estuviesen con él. Empieza a orar. Y la oración de él es muy diferente al estilo de oración que vemos hoy en día. Él decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él se sujeta completamente a la voluntad del Padre. Y dice, no como yo quiero, sino como tú quieres. Muchas veces encontramos en las oraciones hoy en día mucha arrogancia. Muchos tratan de declarar, de ordenar al Señor, de decirle al Señor qué tiene que hacer y ponen hasta mucha fe en estas cosas. Pero aquí encontramos al Señor mismo orando y dice, Señor, Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Y si no, también está bien, la voy a tomar. Ojalá que aprendiésemos esto cuando oramos al Señor, cuando hablamos con Él, hablar con Él. Él llama a su Padre Abba, que es como papá. Es una expresión tierna, aunque sabía que el Padre iba ahora, como Abraham, tomar el fuego y cuchillo para sacrificar a su hijo. Bueno, cuando regresa donde los discípulos, aquí hay una foto del monte de los olivos, aquí hay unos olivos todavía que parecen que se estiman que tienen hasta 2000 años, tal vez eran testigos de esta oración de nuestro Señor Jesucristo cuando los arbolitos eran pequeños todavía, pero cuando el Señor regresa donde sus discípulos los encuentra dormidos, Él los despierta, vuelve a orar y cuando regresa otras estaban dormidos y dice la Biblia que 3 veces oró y su sudor era como grandes gotas de sangre. Cuando regresa de la tercera vez, dice el versículo 41, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Qué triste, el Señor no tuvo nadie con quien llorar, nadie con quien tuvo misericordia de Él, quien tuvo compasión de Él en estos momentos tan difíciles. Tal vez usted también ha pasado por momentos donde usted esperaba ayuda, pero no encontró ninguna llamada, ninguna palabra de aliento, más bien crítica, más bien aislamiento. Aquí hay un ejemplo de nuestro Señor, cómo vivió lo mismo y aún peor. Los versículos 43 al 52 hablan de la traición y el arresto del Señor Jesucristo. Dice entonces que vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes, un gentil muy grande, para arrestar a Jesús. Si comparamos los diferentes evangelios,
Y aquí hice una lista de las personas que vienen para capturar al Señor. Eran por lo menos 1000 personas. Vino Judas, el apóstol. Están los ancianos, los miembros del gobierno judío. Están los principales sacerdotes, según Lucas 22. Están los jefes de la guardia del templo. Hay alguaciles. Está Malco, el siervo del sumo sacerdote que perdió una oreja, o el Señor le restauró la oreja en esta noche. Vino mucha gente con espadas y con palos. Vino el tribuno, Juan 18, y una compañía de soldados romanos que representan 600 soldados. Entonces, mucha gente, dice la Biblia, para capturar a uno solo, para llevar atado un solo hombre. Tenían mucho miedo para llevar al Señor. Entre ellos apareció también un muchacho. El versículo 51 al 52 muestra que hay un joven, cierto joven de seguida, cubierto del cuerpo con una sábana. Leyendo un comentario dice que la sábana no era una vestimenta normal, sino parece que él escuchó algún alboroto y se colocó una sábana así por encima para saber qué está pasando. Se salió en pijama y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ese es el único evangelio, el evangelio de Marcos, donde aparecen estos dos versículos. Parece, y los comentaristas están normalmente de acuerdo, que esto se refiere a Marcos, el autor del evangelio. Aquí metió el pequeño ratoncito para que nos diésemos cuenta que él estaba presente en este momento. Bien, la gente viene entonces. Pedro actúa, corta la oreja de Malco. Aquí no está la explicación que el Señor le pegó la oreja otra vez, pero sí el Señor responde y dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Me acuerdo a veces que cuando sale algún pastor de alguna iglesia, mega iglesia, lo tiene que acompañar guardaespaldas, andan en carros blindados, pero el Señor no tenía necesidad de esto. Él sabía que era inmortal hasta el momento que el Padre había decidido. Por eso andaba con sus 12 discípulos, aún sin espada, sin chalecos de salvavidas o chalecos contra balas. No necesitaba todo esto. El Señor sabía que no se había cumplido su tiempo todavía. Por eso andaba libremente y no temía de la multitud, no temía de los sacerdotes. Pero ahora sí sabía también que su momento había llegado. Pero él dice acá: ¿cómo así? ¿Por qué vienen con 1000 personas? Mi hora viene y yo tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a ser crucificado. No era necesario venir con tanta gente. El Señor va con ellos, los acompaña. En otros momentos ellos habían tratado de apedrearlo, de tirarlo de un barranco, pero el Señor había caminado tranquilamente de medio de ellos, se pasó y se escondió. Pero aquí el Señor ya no actúa de esta manera, sino los acompaña libremente, voluntariamente, hasta la casa del sumo sacerdote. Eso encontramos en el versículo 53 al 65. Jesús en el patio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la máxima autoridad, supuestamente el hombre más espiritual de todo el pueblo de Israel. Se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Todos los sabios, todos los que sabían, que conocieron el Antiguo Testamento prácticamente de memoria, estaban presentes para buscar al Señor de los señores. Dice que Pedro también entró al patio
Sabemos que Juan era conocido por el sumo sacerdote, entonces Juan era el portero para Pedro, le ayudó a entrar y Pedro se sentaba con los alguaciles calientándose al fuego. Mientras tanto, trataban de buscar falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Es interesante, terrible para ver que ellos ya habían definido la sentencia y solamente buscaban ahora puntos para acusarle al Señor. Normalmente un juicio funciona al revés. Primero se busca qué había hecho y después se busca la sentencia que va con esto. Pero aquí la sentencia estaba clara y buscaban ahora razones para cumplir sus planes diabólicos. Entonces llegaron muchos falsos testimonios. El problema es que nunca concordaban. Tal vez le acusaban de mentira, pero no podían probar esto, porque el Señor nunca había cometido un pecado, ni con su boca, ni con sus hechos. No era posible capturarle por alguna maldad que había cometido. Finalmente aparece uno y dice, bueno, yo vi que él dijo que iba a derribar el templo y en 3 días volver a edificarlo. Bueno, esa era tal vez palabra en contra del templo, pero aún así no concordaban el testimonio. Finalmente el sumo sacerdote tiene una idea, se levanta en medio, pide silencio y pregunta a Jesús y dice, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? Pero el Señor se quedó callado. Finalmente le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí el Señor cita Daniel capítulo 7, versículo 13, donde está la profecía del Mesías, que es el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Se identifica con este versículo. Y cuando el Señor pronuncia esto, el sumo sacerdote rasca sus vestidos, que era prohibido para él hacer, y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ahí encontraron la razón. El Señor se había autodeclarado el Mesías, el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios mismo. Entonces empiezan a escupirle en la cara, en el rostro, darle puñetazos, le dan bofetadas y empiezan a burlarse de él. El problema es que los sacerdotes no podían condenar a nadie a la muerte. Ellos para eso necesitaban a Pilato, porque Pilato era el gobernante en ese tiempo. En los versículos 66 al 72 encontramos un paréntesis. La cámara se va hacia el patio del sumo sacerdote otra vez, donde está Pedro sentado al lado de la fogata, calentándose, y ahí viene, dice la Biblia, una mujer, una de las criadas del sumo sacerdote, una mujer peligrosa para Pedro. Ella podía hablar y si ella detecta algo raro, podía hablar con el sumo sacerdote de una. Por eso pregunta a Pedro y dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero dice, no, no le conozco, ni sé lo que dices. Y más bien se levanta y salió a la entrada. Y ahí dice que cantó el gallo. Después dice que los que estaban allí otra vez dicen, este es de ellos. Y él niega otra vez. Y poco después dice la Biblia que los que están allí otra vez dijeron, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Bueno, si usted anda con alguien, algo se le pega. Tal vez era el acento que tenía de los de Galilea, porque aquí está en Judea, o era la forma de decir que Dios te bendiga. Y cuando alguien le decía eso, decía amén. Hablaba como hablaban los discípulos del Señor Jesucristo. Bueno, ojalá que nos reconozcan por nuestra forma de hablar
de no burlarnos de las demás personas, de no participar en chismes, en otras cosas, de no decir mentiras, de usar el nombre de Dios no en vano, sino de una manera correcta. Entonces, en este momento el gallo canta por segunda vez y Pedro se acuerda de las palabras de su Señor. Y dice en otro evangelio, en Lucas 22, dice que Pedro salió y lloraba amargamente. Un verdadero arrepentimiento en Pedro. ¡Qué dolor! No pudo estar con el Señor en la última noche. Tenía que salir a llorar, a sentir vergüenza. En el momento donde él pensaba estar con su Señor, donde había dicho antes, si todos te niegan, yo no. Si todos te dejan, yo no. Yo no. Pero había mucha autoconfianza en él. Esta autoconfianza tenía que ser quebrantado. ¿Cuántas veces el Señor también tenía que quebrantar mi orgullo, mi arrogancia o la suya? ¿Y cuántas veces nos llegó a momentos tan difíciles como vivió Pedro acá en este momento? Pero el Señor lo hizo con un propósito, para enseñarle a Pedro, para fortalecerlo, para mostrarle el valor del perdón y para mostrarle su misericordia. Pedro tenía que salir en esta noche. El Señor estaba solo, solo delante de sus enemigos. Llegamos al día viernes entonces. El día viernes es el 15 de Nisan en el calendario de los judíos, el día cuando comieron el cordero de la Pascua. Para nosotros lo comieron el jueves por la noche, pero para ellos es el día viernes ya, el día 15 de Nisan, a partir de las 6 de la noche empieza el nuevo día. Este duró desde el jueves por la noche hasta el viernes por la noche. El Señor tuvo un gran deseo de comer esta Pascua con sus discípulos, dice la palabra, porque era la última Pascua y el día que iba a entregar su vida por sus discípulos. Y según el calendario judío, la Santa Cena fue establecida el mismo día de la crucifixión del Señor y con esto el mismo día cuando los judíos comieron la Pascua. Los sacerdotes no querían que el Señor muriera el día viernes, no antes de la Pascua, no durante la fiesta, pero el Señor tenía que dar su vida en este mismo viernes, porque su hora había llegado. Del versículo 1 al versículo 5 encontramos Jesús ante Pilato. Los judíos acusando al Señor con los ancianos, los principales sacerdotes, los llevaron atado ante Jesús. Y Pilato pregunta ante Pilato, y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús, le dijo, tú lo dices. Eso es una afirmación, y dice, es verdad, yo lo soy. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Bueno, Pilato finalmente se maravillaba porque Jesús no contestaba. Y mientras tanto el pueblo estaba afuera y como había una costumbre de Pilato de cada año soltar algún preso que deseaba el pueblo, entonces tal vez alguien que era muy amado, que había cometido algún crimen contra el gobierno, entonces lo podían soltar. Y entonces Pilato muestra otros versículos, tiene la idea de soltar a Jesús. Y dice, bueno, les voy a ofrecer de soltar a Jesús. Pero dice que los líderes del pueblo convencieron a los judíos de no pedir a Jesús, sino a Barrabás. Y acá dice, Barrabás había cometido homicidio con algunos de sus amiguitos, compañeros de motín, en una revuelta. Eso no era un hombre malo, un hombre obviamente en contra del gobierno, pero también un hombre que había derramado sangre de seres humanos. Si usted analiza el nombre Barrabás, Bar significa hijo. Conocemos esto de Bar Jonás, Barnabás significa, o Bernabé en español, hijo de consolación. Bar Jonás significa hijo de Jonás.
Entonces Bar significa hijo, mientras Abba sabemos que significa padre. Entonces Bar Abbas significa sencillamente hijo del padre. Aquí se están encontrando dos hijos del padre, Bar Abbas y el hijo del verdadero padre, el hijo del diablo y el hijo de Dios. Y el pueblo tenía que escoger entre el hijo del diablo y el hijo de Dios. Y escogieron a una sola voz, Barrabás, el hijo del diablo. Bueno, Pilato entonces dice, listo, les voy a entregar al que había cometido homicidio. ¿Y qué hago con Jesús? ¿Qué creéis que os suelte el rey de los judíos? Ellos dicen, no, crucifícale, crucifícale. Entonces, cuando preguntan por qué mal había hecho, versículo 14, ellos gritan otra vez, crucifícale. Entonces, Pilato quiso satisfacer al pueblo, quiso darles algún regalo, algún favor para ganar sus corazones. Entonces dice la Biblia, se soltó a Barrabás, entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Terrible, terrible este momento. El Hijo de Dios es entregado en manos de hombres, azotado. Si usted ha visto la pasión de Cristo, ha visto cómo es esto, azotar a una persona. Y después, no suficiente, sino los soldados cogieron a Jesús en los versículos 16 al 20. Entonces lo entregaron a la compañía, convocaron toda la compañía de los soldados, imagínense, todos los soldados del batallón estaban reunidos, entonces lo llevaron al atrio, que es el pretorio. Entonces empezaron a burlarse de él. Le colocaron un vestido de púrpura, como un vestido de un rey. Le colocaron una corona tejida de espinas. Comenzaron a saludarle, a burlarse de él, rey de los judíos. Empiezan a golpearle la cabeza donde había puesto la corona de espinas con la caña. Le escupían la cara. Otra parte dice que le taparon la cara, le pegaron y preguntaron, ¿y quién te pegó? Cuéntenos, profeta, rey, cuéntenos a ver qué pasó. Se doblaron sus rodillas ante él, hacían reverencia, burlándose de él. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí encontramos el carácter del ser humano cuando le dan la libertad, se burla, se raja, se deshace en un ser humano. Eso es terrible a lo que podemos hacer nosotros, seres humanos, cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones. El versículo 21, encontramos otro pequeño detalle. Aquí el Señor está cargando su cruz hacia Gólgota, saliendo fuera de la ciudad, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Había en este tiempo una ley, si alguien le pedía a uno llevar una cosa, una milla, le tenía que ayudar. Pero el Señor mismo dice, si alguien te pide que lleve una cosa 1 milla, llévele la cosa 2 millas, una distancia doble, aunque la obligación era solamente 1 milla. Entonces podían pedir aquí o obligar a una persona de cargar la cruz a una distancia de 1 milla. Y acá dice que era Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué se mencionan acá los hijos de él? Parece que los hermanos en Roma que recibieron esta carta conocieron a este Rufo. En Romanos capítulo 16, versículo 13, escribe Pablo, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. En Roma vivía un creyente que se llamaba Rufo. Probablemente es el hijo de Simón de Cirene, el padre de Rufo, como dice acá, de Alejandro. Obviamente, cuando Marcos escribe esto, los hermanos en Roma conocieron a Alejandro y a Rufo.
porque se menciona acá, dice, este hombre que cargó la cruz era Simón de Cirene. Qué bendición para Simón poder ayudarle al Señor en esta última etapa de su vida. Aunque no era un momento agradable, la cruz estaba llena de sangre del Señor, la gente alrededor gritando, empujando, blasfemando, y él en medio de esto, pero podía llevar la cruz de nuestro Señor unos pocos metros. Si analizamos ahora el día de la crucifixión, encontramos, como dije ahorita, que empezó el día jueves por la noche. El jueves por la noche comieron la Pascua. El día viernes, durante la noche, estuvieron en el patio del sumo sacerdote y temprano, delante de Pilato, tenían que esperar que madrugara ese hombre. Y después pasó lo que pasó con los soldados en el pretorio, pero a las 9 lo llevaron fuera de la ciudad a ser crucificado. Aquí dice a la hora tercera en el versículo 25. La hora tercera, la hora empieza a las 6 de la mañana, entonces son 3 horas, entonces encontramos acá a las 9 de la mañana. Más adelante, a las 12, de las 12 hasta las 6, tuvieron lugar las 3 horas de tinieblas, versículo 33, y a las 3 de la tarde, cuando llegó la luz otra vez, era la muerte de Jesús. Entonces, después de las 3 hasta las 6, tenían 3 horas para sepultar al Señor Jesucristo, porque a partir de las 6 ya no podían trabajar porque entraron en el día de reposo. Entonces, a las 9 la crucifixión, de las 12 hasta las 3 las tinieblas, y a las 3 de la tarde muere el Señor Jesucristo. Estuvo durante 6 horas en la cruz y antes de las 6 de la tarde ya estaba sepultado. En los versículos 22 al 32 encontramos la crucifixión de nuestro Señor. Dice que el lugar se llama La Calavera, que significa Gólgota. Aquí en el mapa que ahorita les mostré está la flecha roja que muestra el lugar de Gólgota. Aquí más arriba, en la parte entonces, en el pico del monte, está el templo. Y acá, hacia la parte occidental, encontramos las murallas de la ciudad. Y muestra la Biblia que el Señor tenía que ser crucificado fuera del campamento, fuera de la ciudad. Entonces lo llevaron fuera, aquí no sé en este momento dónde está el palacio de Pilato, pero ahí lo sacaron fuera de la ciudad. Y aquí había un lugar donde habían sacado piedras, pero esta piedra que está acá en el centro era una piedra muy blandita. Entonces dice la piedra que desecharon los labradores, esta piedra llegó a ser la piedra del ángulo. Este es un lugar donde sacaron piedras y esta piedra era demasiado blandita para hacer casas, algo. Entonces dejaron esta acá y sacaron piedras por el resto de este territorio. Hoy en día este lugar está dentro de la ciudad, ya no está afuera porque la ciudad de Jerusalén creció. Aquí ven la piedra y aquí hay una foto de esta piedra hoy en día. Ese es el lugar de la calavera, dice la Biblia, el Calvario. Y si usted mira acá, ve como dos ojos, una nariz, parece como una calavera. Por eso el lugar de la calavera. Aquí fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos la historia acá, dice que repartieron sus vestidos entre sí. Los otros evangelios muestran que el Señor no tuvo mucho vestido, pero tenía una vestimenta larga que era cosida de una sola parte. Entonces los dos soldados la cogieron y tiraron suerte para no dañarla, pero realmente no quedó mucho del Señor Jesucristo para
una herencia a alguna persona. Todo lo que tenía, lo tenía puesto sobre su cuerpo. Y dice que le colocaron un título escrito de su causa sobre su cabeza, clavándola en la cruz, que decía, según Marcos, el rey de los judíos. Si analizamos todos los 4 evangelios, encontramos en cada evangelio una parte diferente de este título. Probablemente el título completo era Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Por eso dice INRI, I como Jesús, N Nazareno, R como rey y otra vez I de los judíos, una J o una I. También dice que fue escrito en 3 idiomas diferentes. Tal vez cada idioma tenía un aspecto o cada escritor de los evangelios enfatiza el aspecto que más le interesa. Y a Marcos le interesaba esta parte del rey de los judíos. También muestra acá de los otros 2 ladrones que fueron cruzados juntamente con el Señor Jesucristo para que se cumpliese la escritura que dice que fue contado con los inicuos. Bien, la gente está burlando, los que pasan cerca, versículo 31. Y pasamos a los versículos 33 al 41. Aquí encontramos que llegaron las tinieblas. La Biblia no enseña qué pasó durante este tiempo de las tinieblas. Pero me parece interesante porque ese es el momento cuando cuando Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Era un momento donde nadie podía ver la cara de Jesús, sus movimientos, sus emociones. Era un momento sagrado entre Dios y su Hijo cuando fue hecho pecado por usted y por mí. Me acuerdo, por ejemplo, otra historia, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, dice que los pies de los sacerdotes que cargaban, o de los levitas que cargaban el arca, entraban al Jordán, en este momento el agua se retiraba, pero todo el pueblo tenía que guardar una distancia de 2000 codos. Entonces entraba el arca. Después pasaba el pueblo a una distancia de 2000 codos, que son casi 1 kilómetro, y después salieron otra vez los sacerdotes o los levitas del río Jordán y después regresaba el agua. Así también este momento cuando entraba el arca al agua, es el momento cuando el Señor, como representando el momento cuando el Señor daba su vida por usted y por mí, cuando todo el castigo fue puesto sobre él. Eso era un momento sagrado y Dios mandó apagar el sol, una oscuridad tremenda, nadie pudo ver lo que estaba pasando. Pero a la hora novena, a las 3 de la tarde, el Señor grita y clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente mal entendió Eloi y entendió Elías, porque suena muy parecido, y dicen, espera un momentico, vamos a mirar si Elías viene a bajarle, pero dice versículo 34, Jesús dando una gran voz, expiró. Si una persona muere de asfixia, como acá normalmente los crucificados murieron, ya no tiene poder, fuerza para gritar. Pero el Señor estaba en toda su fuerza, gritó a gran voz y se expiró. En este momento, el velo del templo se rascó en 2 partes, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba? Porque Dios partía este velo desde arriba hacia abajo. No fue el hombre, no fue una coincidencia, sino ahora la entrada del lugar santo al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto en este momento, estaba abierto. Se podía ver el arca adentro. Y esto muestra que para nosotros que somos hijos de Dios, ahora hay libre acceso ante el Padre. Este muro, este velo que nos separaba de Dios, fue partido y ahora podemos entrar libremente al trono de la gracia, dice la carta a los Hebreos. Bueno, el centurión estaba
Ahí él había vivido muchas crucifixiones, pero estaba asustado. Y dice que después que Jesús clamó y que había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. La forma de Jesús de morir de esta manera era sobrenatural, no era normal. Muchas veces los muertos se quedaron durante días en la cruz. Hasta a los dos ladrones, para que muriesen más temprano, les quebraron las piernas porque podían apoyarse en las piernas y de esta manera seguir respirando. Pero cuando se les quebraron las piernas no tenían poder o fuerza para sostenerse su cuerpo, entonces se caían hacia abajo y con eso se ahogaban porque no podían ya sostener el cuerpo y todo el cuerpo pesaba sobre sus pulmones. Entonces el centurión dijo, este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Muestra que alrededor de la cruz habían también unas mujeres. Estaba María Magdalena, María de madre de Jacob, el menor, y José y Salomé. Tres mujeres aquí presentes alrededor de la cruz. Si nosotros comparamos dos evangelios, por ejemplo, el evangelio de Marcos con el evangelio de Juan, cómo muere el Señor Jesucristo son muy diferentes lo que narran. En el evangelio de Marcos encontramos que hubo momentos de tinieblas o 3 horas de tinieblas. En el evangelio de Juan no se mencionan por nada las tinieblas. ¿Por qué? En Marcos se escribe que Jesús fue desamparado por Dios. En Juan no dice que Jesús fue desamparado. En su muerte, en Marcos capítulo 15, versículo 37 dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. En Juan, la muerte del Señor es muy diferente. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vino, el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En Marcos parece que murió por falta de fuerza, porque expiró. Mientras que en Juan se entrega voluntariamente, él mismo entrega su espíritu. ¿Por qué la diferencia? Bien, sabemos que Marcos representa al Señor como un siervo, pero también encontramos en Marcos el Señor que muere por nuestra culpa. Por eso cuando está cargado de nuestra culpa, de nuestros pecados, Dios apaga la luz, juzga a su Hijo por nuestros pecados, Él lleva nuestro castigo. Por eso dice que fue desamparado, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Y Jesús fue hecho como la serpiente levantado en el desierto, fue hecho el pecado por nosotros. Por eso también encontramos que Él expiró. Él ya no tenía cómo vivir, entonces expiró, hecho pecado por nosotros. Pero en Juan encontramos un aspecto muy diferente. En Juan encontramos el Señor que vino del cielo y que va para el cielo. Él vivió todo el tiempo para la gloria y para ser agradable para el Padre. Entonces, cuando Él está en la cruz, es un olor grato, es el holocausto, no es un sacrificio por pecado, sino es el holocausto que da su vida en olor grato, fragante para Dios. Entonces, como es olor grato, entonces no hay necesidad de hablar de las tinieblas. Como Juan también ve el holocausto, un olor grato, tampoco este olor grato es desamparado por Dios. Y por eso cuando el Señor vino por su propia voluntad, y Juan habla mucho de esto, del vino por su propia voluntad a obedecer al Padre, por eso dice que Él entregó su espíritu. Qué bonito analizar los evangelios de esta manera. Cada parábola que aparece, cada historia que aparece, cada evento que leemos, analizarlo según el carácter del evangelio.